Feliz día a todas las mamás, y eso es lo que iba a decir. ¿Por qué no empezamos este tiempo nada más dándonos un aplauso a las mamás? Sí, por favor. nos lo merecemos. Nos lo merecemos, traemos chorros, ¿sí o no, Priscila? Así es, así es. Es un gusto y bendición para mí estar aquí con ustedes y felicitamos a todas las mamás de todos nuestros campus en Rockwell, en Richland, en Amor Viviente allá en México y también tú que nos ves en línea, a todas esas mujeres también que son de influencia y de bendición para nuestras vidas. Queremos felicitarte. ¿Podemos darles un fuerte abrazo otra vez? Les mandamos un abrazo. Y bueno, la verdad es de que estuvimos pensando, orando, planeando este día para que te sintieras especial, para que el Señor también te hablara así como nos ha estado hablando a nosotros. Y hay muchas cosas, cualidades que podemos decir de las mamás, ¿sí o no? Claro, mamás, por supuesto. como dice Pamela, traemos todo. Las mamás podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Podemos resolver el mundo mientras estamos arreglando algo en la cocina. Hacemos de cocineras, de choferes, de consejeras, de enfermeras, de todo, ¿verdad? Pero la verdad es de que hoy queremos hablar de una cualidad en específico que creemos que Dios nos ha dado, y es esa cualidad de instinto protector, de defender a nuestros hijos, ¿verdad? Claro que sí, y vemos muchos ejemplos de esto en la naturaleza. De hecho, en los animales, la mayoría de las veces la hembra es la que protege a sus hijos. No estoy diciendo que los papás o los hombres no lo hagan, pero la mayoría de las veces es la mamá en el reino animal. Y hay un animal en específico que hasta es mencionado en la Biblia que defiende a sus hijos pero con furia, y es la mamá oso. De hecho, hasta se hace referencia en la Biblia, en Proverbios 17, luego más adelante en Oseas 13:8, compara la furia de una mamá oso que ha perdido a sus cachorros con la furia que siente el Señor mismo. Amén. O sea, aguas, la mamá oso es feroz para defender a sus hijos. Y de hecho, si tú vas en un bosque y de repente vas caminando y te encuentras un cachorrito oso como este, y dices, ay, qué bonito, yo lo quiero abrazar, está todo esponjosito, pero si ves este cachorrito, te recomiendo que corras, porque lo más probable es que detrás de ese cachorrito viene esta mamá oso, y si siente que su cachorro está en peligro, te va a hacer garras. Así es. Yo me acuerdo de la primera vez en mi historia como mamá que sentí este instinto protector. Fue que mi hijo Jacob, el menor, tenía 2 años. Estábamos en una piñata. Ya saben que en las piñatas el momento culminante de la fiesta es el pastel. Entonces llevan a partir el pastel, todos los niños empiezan a acercarse y va mi bodoquito chiquito, así esponjosito, Jacob, queriéndose acercar al pastel, y llega una niña grandulona y que nada más le pone la mano en el pecho a mi hijo y dice, no te acerques al pastel. Mira, yo nada más sentí así, ¡fua! Así el super saiyajin de nosotros. Todos hemos sentido eso. O sea, no, y dije, ¿de dónde me sentí? O sea, es una furia, y no me acuerdo que nomás acerqué y lo abracé y yo, no te preocupes, yo estoy aquí, yo soy su mamá, gracias, ¿verdad? Porque no le podía arrancar la cabeza a la niña, ¿verdad? No la pateaste ni nada. No rompí ninguna ley, quería, pero no me contuve. Pero que voy, ese es el tema de este título, ese instinto protector que todas las mamás sentimos como mamá oso. Así es, y ese es el título de nuestro mensaje, Mamá Oso. Y la verdad es de que hoy es un mensaje, es un llamado, es un mensaje de alerta y de advertencia. No mucho sobre de piensa bonito ni siente bonito, sino queremos que hoy te vayas, pero animada, enfurecida, pero con una furia santa, porque te vamos a estar platicando del peligro en el que están nuestros hijos. Y la verdad es de que vas a decir ahorita, tal vez, yo no soy mamá, yo no tengo hijos, yo no soy papá. Me voy a echar una siesta. Me voy a echar una siesta porque eso nada más para los que tienen hijos. Todos tenemos responsabilidad aquí. ¿Por qué? Porque todos tenemos o un nieto o un sobrino, ¿verdad? O el hijo de una vecina o de una amiga. Todos como iglesia necesitamos estar orando por nuestra generación y defender a nuestra generación, como iglesia. Y quiero comenzar con esta declaración un poquito fuerte, pero es la verdad. Nuestros hijos, iglesia, están en peligro. Y vivimos en un mundo donde es increíblemente difícil vivir nuestra fe. Si tienes más de 30 años, como yo, podemos decir... Yo no. Ustedes, más de 30 años, yo no. Los que tenemos más de 30 años podemos recordar un tiempo donde las cosas no eran tan difíciles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las cosas no estaban tan mal, la maldad no era tan obvia, era como que, ay, no estaba tan mal el mundo.
Pero ahora la maldad, iglesia, no nada más es tolerada, la maldad es celebrada. Y ese es el problema, porque nosotros que ya estamos un poquito más grandes decimos, bueno, tenemos un punto de comparación, ¿no? En mis tiempos, y antes no era así, y ahora lo vemos mal porque tenemos un punto de comparación. Pero nuestros hijos no tienen ningún punto de comparación. Esta es la única realidad que ellos han vivido. El mundo les está diciendo esto es normal, esto está bien, esto es lo que debemos de hacer. Entonces, imagínate la confusión, tratemos de ponernos en su lugar. Esto es lo único que ellos han conocido. ¿Cómo van a poder ellos saber la verdad? ¿Cómo van a poder ellos hasta saber lo que está bien y lo que está mal? Y la realidad es que esa es la razón por la que nuestros jóvenes están tan confundidos, por la que nuestros jóvenes están alejándose de la fe. De hecho, hasta se le ha puesto un nombre a este fenómeno. Se le conoce como el éxodo de los jóvenes. Porque los jóvenes están dejando su fe, los jóvenes están dejando la iglesia, se están alejando del Señor. Nada más fíjate en estas estadísticas que te va a decir Priscila. Y aguántame tantito porque te voy a hablar de muchos números y te voy a dar mucha información, pero queremos que nos caiga el 20, como decimos en México, y no sé cómo lo dicen en tu país, pero que hagamos conciencia de la realidad que estamos viviendo. Primeramente, ¿sabías tú que entre el 45 y 48% de los jóvenes que dejan la iglesia después de su primer año en la universidad y nunca regresan? Wow. Estamos hablando de casi la mitad después de que se gradúan y están en la universidad. Entre los jóvenes mayores de 15 años, el 60% se ha desconectado de su iglesia. Y esta estadística me toca el corazón porque yo tengo un hijo de 15 años y no me puedo imaginar, más de la mitad. Y las cosas se ponen peor. El promedio de jóvenes en high school o en preparatoria que asisten a la iglesia hoy es solamente de un 44%. Y baja a un 25% en la universidad. Esto quiere decir que solamente 100 jóvenes que asisten aquí en la iglesia, solamente 25 seguirán conectados a una iglesia y seguirán conectados en su fe cuando están en la universidad. Un 61% de los jóvenes en sus 20s que asistían a la iglesia cuando eran adolescentes ya no están activos espiritualmente, y 70% de los adolescentes que asistían a un grupo de jóvenes en su iglesia dejaron de asistir 2 años después de haberse graduado en high school. Y ese no es todo el problema, todavía hay peores noticias, te prometo que van a venir buenas noticias. Pero dentro de los jóvenes que están en la iglesia y que se consideran a sí mismos cristianos, estas son unas estadísticas. 41% dijo no estar seguros de que Jesús haya resucitado físicamente, piensan que solo fue en teoría. 63% dijo no creer que Jesús era el único hijo del Dios verdadero. 33% dijo no creer que Jesús es el único camino al cielo, y solamente el 5% de estos jóvenes en la iglesia estudian la palabra de Dios, estudian su Biblia todos los días. Con razón estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Y la última, 70% expresó dudas persistentes y reales acerca de que si lo que dice la Biblia acerca de Jesús es verdad. Iglesia, yo sé que es mucha información, muchos números, a que no sabías que ibas a venir a la iglesia a aprender de estadísticas, pero la realidad es de que estamos perdiendo a nuestras generaciones. Y si tú nos estás viendo, por ejemplo, en México, o nos estás viendo en línea y dices, no, o en otro país y dices, no, hombre, eso es en Estados Unidos, es que ya están bien locos, aquí es diferente. No, yo crecí en México. Yo crecí en una iglesia, en un grupo de jóvenes en México, y te puedo asegurar que de la generación con la que crecí dentro del grupo de jóvenes, puedo dar fe y ser testigo de que estos números son reales, porque más de la mitad del grupo de jóvenes con el que yo crecí están ahorita lejos del camino del Señor. Y yo sé que eso es mucha información, pero necesitamos entender cómo se originó este problema. Esta generación no fue la que empezó a perderse. Esto ya ha venido pasando desde hace tiempo, desde generaciones atrás. Y tal vez ya has escuchado esto, pero vámonos a las 3 generaciones pasadas. La generación X son los nacidos entre 1965 y los 1980. Tal vez has escuchado esos términos. Los millennials, los que estamos aquí, nacidos entre 1981 y 1996. Y luego viene la generación Z, los nacidos entre 1997 y el 2012. No vamos a entrar mucho en detalle, pero nada más vamos a dejar esto ahí como referencia para que pensemos. ¿Qué fue lo que pasó en los años 60, en los 70?
La revolución sexual, el libertinaje, eres libre de amar a quien quieras, como quieras, en donde quieras. Comenzó toda esa revolución o esa ideología en la generación X. Luego con los millennials, la internet, las redes sociales, acceso a información, acceso a pornografía en solamente un teléfono. Ahora estas dos generaciones han criado ahora a la generación Z. Por eso se le conoce a la generación Z, escucha esto, como la primera generación post-cristianismo, después del cristianismo, como que ya pasó el cristianismo y esa es la primera generación que está creciendo sin cristianismo. ¿Por qué? Porque la generación X, los millennials, que comenzaron a alejarse del Señor desde los 60, 70, 80, 90, ahora son los maestros de la universidad. Ahora son los dirigentes del país que están haciendo leyes. Ahora son los jefes que están en los trabajos influenciando la mente de nuestros hijos. Por eso la generación Z ahora se le conoce como la generación post-cristianismo. Y me aterra pensar esto porque mis dos hijos están en esta generación. Y muchos de los que estamos aquí tenemos hijos o nietos o sobrinos en esta generación Z. Wow, y vas a decir, no, pues qué padre mensaje del Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, ¿verdad? Feliz Vete a día. celebrar. Ya te dijimos todas las malas noticias, pero nuestra intención es, y nuestro deseo y nuestro corazón, así como el del Señor, es que te enfurezcas y te indignes así como esto le indigna al Señor. Amén. Y la verdad, te voy a ser bien sincera, ya pasaron las malas noticias, pero ahora vienen las buenas noticias. Las buenas noticias primeramente es que tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Quién puede creer eso? Amén. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay ninguna generación perdida, para Dios no hay ninguna generación post-cristianismo. Con el poder del Espíritu Santo como padres, como tíos, como abuelos, como iglesia, podemos hacer o crear una estrategia clara y tener un plan específico para alcanzar a nuestras generaciones, a esta generación, a nuestros hijos. Y nada más para ponerlo como que bien claro, hicimos este acróstico con la palabra rugido, porque así como una osa ruge cuando ve a sus cachorros en peligro, quiero que tú rujas, ¿verdad? Y que tengas esa furia por ellos. Entonces, primeramente te vamos a dar una estrategia para poder alcanzar a nuestros hijos, alcanzar a los hijos de esta iglesia. Y el primero es reconocer, utilizar, guardar, invertir, discernir y orar. Y si estás apuntando ahí, por favor, escríbelo porque vamos a describir cada uno de estos puntos. Y vamos a irlo viendo uno por uno. Comenzamos con el primero, reconocer. Primero que nada, necesitamos reconocer las mentiras y falsas ideologías que hay detrás de cada argumento. Este éxodo de los jóvenes no pasó de la noche a la mañana. No fue algo, tu hijo no se va a levantar un día y va a decir, ¿sabes qué? Hoy decido no seguir a Cristo. No. Va despacio. Comienza con una mentira a la vez, un mensaje a la vez, sutilmente, despacio para que no te des cuenta, para que comiences de repente a aceptar y a tolerar ciertas cosas y verlo como algo normal. Necesitamos estar conscientes que todo lo que nuestros hijos ven y todo lo que nuestros hijos escuchan tiene un mensaje que está tratando de influenciarlos. Canciones, películas, las redes sociales, los artistas, el gobierno, lo que ven en la escuela, todo, las conversaciones que tienen, todo tiene un mensaje, pero nosotros necesitamos estar alertas, estar escuchando lo que ellos están diciendo, pasándolo por el filtro de la palabra, decir, hey, esto no se alinea, vamos al carro y estamos escuchando una canción, oye, esto va en contra de la palabra de Dios. Amén. Reconocer esas sutilezas, ese mensaje sutil que quiere colarse, porque el mensaje no va a venir a decir, ten, esta es la mentira, no. Lo que hace el enemigo, lo que hace el mundo es envolverlas en medias verdades. Y esas son las mentiras más peligrosas. Las mentiras más peligrosas son las que vienen envueltas en medias verdades y necesitamos aprender a identificarlas. Amén. Y esas son las sutilezas del enemigo y necesitamos identificarlas. ¿Has escuchado? Yo creo que aquí cada uno ha escuchado alguna de estas frases. Una de ellas es, amor es amor. Ay, y es verdad. ¿Verdad? Amor es amor. Pero ¿qué hace el enemigo? Mezcla una verdad, que Dios es amor y que ese amor me permite casarme con una persona del mismo sexo. ¿Sí o no?
También hemos escuchado como valores morales como tolerancia, justicia y respeto, cómo son tergiversados o cambiados o manipulados para que ahora si tú como iglesia o tú como familia no toleras o no adoptas o celebras un estilo de vida antibíblico, entonces eres un intolerante o eres un religioso radical. Ahora, hay una también muy sutil aquí en la iglesia. Y eso lo hemos escuchado muchas veces y yo digo, ¿de dónde viene eso en la Biblia? Por favor, búscamelo y de verdad te doy lo que quieras. Donde dice, sigue tu corazón. Dime dónde dice en la Biblia eso. Dice todo lo contrario, iglesia. Esa es una de las mentiras que usamos muy frecuentemente aquí en la iglesia y nos hemos dado cuenta. La Biblia dice todo lo contrario. Dice que no confiemos en nuestro corazón porque nuestro corazón, o sea, nuestras emociones son engañosas. ¿Cuál es nuestro estándar? La palabra de Dios. En Colosenses 2:8 dice, tengan cuidado, no presten atención con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Y en algunas versiones de la Biblia dice que no se dejen llevar, no se dejen engañar. Y cuando dice enseñanzas humanas, dice que son engañosas filosofías y huecas sutilezas. Iglesia, familia, ¿sí o no eso es lo que están escuchando nuestros hijos? Para nosotros se nos hace obvio, pero ellos no saben distinguir la diferencia. Y déjame decirte algo, las mentiras son como hierbas que crecen en las mentes de nuestros hijos. Nosotros, si alguna vez has hecho trabajo de jardinería, necesitamos quitar esas hierbas, aunque duela, arrancarlas de raíz de la mente de nuestros hijos. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta estrategia. Primeramente vamos a reconocer las ideologías que se están tratando de meter en la mente de nuestros hijos y ahora vamos a utilizar toda herramienta que nos ha sido dada para luchar contra estas ideologías. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa en el griego original que fue escrito este versículo es apología. Y en el griego antiguo esta palabra se refería a un abogado argumentando un caso en la corte, no de manera negativa o acusatoria, sino presentando pruebas, evidencias y razones de una forma persuasiva. Es decir, cuando nos dice que estemos listos para preparar defensa, es que estemos listos para dar razones y evidencias de lo que creemos. Amén. Pero ahí es donde de repente comenzamos mal. Porque si somos honestos, muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos. Bueno, es que pues en la iglesia dicen, ¿verdad? No sé, pues es que mi papá me dijo cuando yo estaba chiquito y ni saben, porque o la clásica porque yo digo, ¿verdad? Exacto, bueno, pues es que dice la Biblia por ahí, no sé, o sea, ni conocemos también lo que dice la palabra. No conocemos lo que dice la palabra, no podemos contestarle a nuestros hijos con la palabra porque nosotros mismos no estamos empapados de las escrituras, no las tenemos en nuestras mentes, no las memorizamos, no meditamos en ellas pidiendo discernimiento y yéndonos más profundo, el poder decirle a nuestros hijos por qué lo que dice la Biblia es verdad. Bueno, es que mi hijo dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es verdad? ¿Quién me dice que la Biblia es verdad? Poder dar evidencias. El pastor Juan Carlos nos estaba hablando de esto la semana pasada. ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué Cristo es el único camino? ¿Por qué las demás religiones son falsas? ¿Sabías tú que la Biblia es el documento histórico que mayor evidencia tiene de ser real y auténtico? Cuando los historiadores quieren determinar si un documento antiguo de cualquier naturaleza es auténtico, ellos toman en cuenta dos cosas. Y esto es el número de manuscritos que son encontrados, de copias o reproducciones de este manuscrito, y el tiempo que transcurrió entre el original y las copias. Y luego acumulan todas estas pruebas y luego determinan si ese documento es auténtico. En un documento antiguo promedio, si apilan todas las pruebas, el promedio es como de unos 4 pies de altura, más o menos a esta altura, y dicen, eso es auténtico. Escucha esto, los manuscritos encontrados del Nuevo Testamento, solamente del Nuevo Testamento, si los apiláramos todos uno arriba de otros, alcanzarían una altura de 5,280 pies de altura. Más auténtico no se puede.
a lo que vamos con esto es que podemos defender nuestra fe Amén. con lógica, con razonamientos, con evidencia de que es verdad, porque lo es, porque es verdad. Pero debemos estar preparados para poder contestar, no nada más con fe, por supuesto que es lo principal y es nuestro fundamento, sino con razones. Cuando nuestros hijos empiecen a tener dudas de por qué y preguntas, contestarles inteligentemente, porque escucha, las preguntas no contestadas o que reciben respuestas pobres llevan a la duda. Y la duda, cuando es solidificada, se convierte en una creencia. Y en este punto es muy difícil de revertir. Iglesia, necesitamos estar preparados para responder. Wow, así es. Y continuamos con nuestra siguiente letra, que es guardar. Guarda el corazón y la mente, el alma de tus hijos por sobre todas las cosas. En el libro de Ezequiel nos habla de lo que es una atalaya o una centinela o un centinela. Y antes déjame darte un poquito de contexto. En las ciudades se ponían o se construían muros para proteger a la ciudad. Y había unas torres específicas para que los centinelas, que eran unos vigilantes, personas que estaban ahí noche y día, vigilando, buscando peligros exteriores para poder ellos avisar adentro en la ciudad. Y fíjate lo que dice aquí en Ezequiel 33:7, y Dios le está diciendo a su profeta Ezequiel. Dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Iglesia, Dios nos está llamando a nosotros, al igual que al profeta Ezequiel, a ser centinelas del corazón de nuestros hijos. Amén. Eso significa que debemos estar alertas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el exterior? Pero me encanta también lo que dice aquí. Dice: oirás la palabra de mi boca. Significa que una atalaya o un centinela está ahí para advertirle a los que están adentro en tu casa del peligro, pero también que estés pendiente con la oreja bien parada, qué es lo que el Señor está diciéndote, qué es lo que el Señor está hablando. ¿Esto qué implica? Ser un centinela es guardar el corazón de mis hijos, pero también significa estar conectado con el Señor, conectado con la palabra de Dios, teniendo tu propia relación personal, que tus hijos te vean leyendo la Biblia, que tus hijos te vean tratando a su mamá o a su papá con respeto y amor, y que vean modelando la fe que dices que tienes. Quiero terminar nada más con eso, este punto. La razón por la que leímos al principio todas las estadísticas de tan malas noticias y tan deprimentes, la razón es porque estamos mandando a nuestros hijos sin preparación en el mundo. Los estamos echando allá solitos y sin preparación. Y desde ahora, déjame decirte cuál es el plan de acción en esto de guardar el corazón de tus hijos. Y yo sé que ahorita van a ver adolescentes, jóvenes, los niños pues tal vez, ¿verdad?, se van a enojar conmigo, pero padres, hoy puedes llegar a tu casa y empezar a poner límites en tu casa. Empieza a poner límites para guardar el corazón de tus hijos. ¿Qué son las cosas que están viendo? Las cosas que están escuchando, me refiero a música, televisión, lo que ven en su iPad, en el internet, en el teléfono. Y aquí no hay nada, adolescentes, discúlpeme, pero nada de que es mi privacidad, yo no quiero que mis papás sepan que está en mi teléfono. Mira, no hay privacidad en esta casa. Entras a su cuarto y checas qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando, y pones límites sanos, porque ¿qué es nuestra prioridad como padres, como familia? Proteger, guardar el corazón y el alma de nuestros hijos. Amén. Amén. La siguiente letra de esta estrategia es invertir. Invertir constantemente en la vida de nuestros hijos con tiempo de calidad e intencionalidad. Este tipo de entrenamiento y preparación que nuestros hijos necesitan para salir al mundo no se va a dar por sí sola, no se va a dar por casualidad. Nosotros necesitamos ser intencionales, iniciar conversaciones con nuestros hijos, hacerles preguntas, dedicarles el tiempo necesario, leer la Biblia con ellos y luego responder sus preguntas, o si no tienen preguntas, hacerles preguntas sobre lo que entendieron y que el Señor les está hablando. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino manejando, eso no dice manejando, pero acoplándolo a nuestros tiempos, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos siempre como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad.
Yo sé que hemos escuchado estos versículos, pero estamos entendiendo lo que nos dice. No es que cuelgues versículos en las paredes y ya con eso. No, no, no. De que siempre estés alerta, sensible al Espíritu Santo de cualquier oportunidad que se te presente para tener una conversación con tus hijos. Vas en el carro y de repente sale una palabra que no deben de decir, o se escucha una canción en el radio, o ves un espectacular con una publicidad medio cuestionable, lo que sea. En ese momento para todo, apaga el radio y ten una conversación y explícale a tus hijos por qué eso está mal. No en tono regañón, sino decir, ¿tú qué piensas de esto, hijo? ¿Qué piensas que dice el Señor acerca de esto? ¿Qué crees que significa esto? Ahora, no le tengas miedo a tus hijos chiquitos de decir, bueno, ay, es que no entienden, están chiquitos. No menosprecies lo que son capaces de entender. A su nivel, explícales la verdad. Diles, hay un enemigo que está detrás de nosotros, pero mira, nuestro Dios es más grande. Empieza a decirle a tus hijos desde pequeños. A veces pensamos que como están chiquitos no van a entender. La agenda LGBTQ, o no sé si hay más palabras, más letras que se le han agregado, pero esa agenda, ¿sabes qué? Comienzan desde el kinder en algunos estados a meterles currículum en las escuelas desde el kinder, y nosotros estamos, no, es que está muy chiquito, ya cuando crezca más, desde chiquitos. Y si están grandes, no les tengas miedo si te hacen una pregunta que no sabes contestar. Puedes decirles, ¿sabes qué? No estoy seguro, pero ¿qué te parece si buscamos tú y yo la respuesta en la Biblia? Amén. ¿Qué te parece si estudiamos para ver qué dice el Señor? Necesitamos ser intencionales y aprovechar cada oportunidad que tenemos para inculcarles la verdad a nuestros hijos. Amén, así es. Seguimos con discernir. Discernir no nada más es ahora diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, sino ahora es lo que es bueno y lo que parece bueno. ¿Y para qué o cómo vamos a poder hacer la diferencia? Con conocimiento de la palabra de Dios, y hemos abundado en este tema. Debemos enseñarles, nosotros primero tener discernimiento y nosotros enseñarles a nuestros hijos a diferenciar, porque no podemos estar con ellos todo el día. Nos gustaría ponerlos en una burbuja, ¿verdad? Y poderlos proteger o estar con ellos ahí todo el tiempo, y no podemos. Por eso nuestros jóvenes en la universidad, cuando se abre el mundo y ven todo eso, no saben la diferencia, porque nunca les enseñamos a tener discernimiento. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Hay que someter todo a prueba, inclusive dentro de la iglesia. Así inclusive es. Todas las predicaciones que escuchamos, los mensajes, checa que la palabra de Dios se alinee, poner a prueba todo y enseñarles a nuestros hijos a descubrir la diferencia entre lo bueno y lo que parece bueno. ¿Cuál es nuestro estándar de lo que es la verdad? No es lo que dice el mundo o nuestra cultura o nuestro país, nuestro gobierno o nuestras escuelas. El estándar de la verdad es la palabra de Dios. Amén. Y necesitamos enseñarles a nuestros hijos la diferencia, que ellos puedan y descubrir. Y como dice Pamela, el tener conversaciones difíciles. Y yo sé que ahorita como papá o mamá, o como inclusive abuelo, como tía, te incomoda el pensar en algunos temas que dices, yo no quiero ni siquiera, no me gusta hablar de esas cosas. Lo siento mucho, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, enseñarles aquí en la iglesia, en nuestra casa, hablar de cosas, y aquí no hay tabús, aquí no hay temas escondidos. Podemos darle la confianza a nuestros hijos que vengan y nos pregunten cualquier cosa, y no les vamos a dar un zape en la cabeza, no les vamos a pegar. ¿Por qué? Porque pueden venir con nosotros, y que ellos sepan que pueden venir con nosotros con cualquier duda. Y no se trata nada más de presentarles o decirles la verdad, sino enseñarles a que ellos mismos las descubran. Para ponerte un ejemplo práctico. Vas manejando en el carro y pasan por una manifestación feminista, ¿no? Puedes decir a tus hijos, no vas a decir, eso está mal. No. Vamos a ver cuáles son las ideologías que ellos están diciendo, las cosas por las que están protestando. Oye, es que hay que proteger a la mujer de la violencia doméstica. ¿Piensas que eso está bien? Le puedes decir a tus hijos, ¿crees que eso es algo que Dios querría que defendiéramos? Puede contestar tu hijo él solo, razonar y decir, oye, pues sí. Oye, también está diciendo que las mujeres merecen mejores sueldos porque pues no es justo que se les pague menos nada más por ser mujeres. Eso es discriminación. Hijo, ¿tú crees que Dios estaría de acuerdo con esto? Y lo ayudas a que él mismo compare lo que está viendo en el mundo con la verdad de la palabra de Dios. Y luego dices, oye, también está defendiendo el aborto. ¿Qué piensas, hijo? ¿Tú piensas que eso está bien? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y que tu hijo mismo razone, compare. Cuando están hablando de los mandamientos, no nada más digas, y eso es lo que a veces hacemos, es que Dios dice, punto, ya es todo. No. Decirle, ¿por qué crees que Dios nos daría estos mandamientos? ¿Por qué crees que Dios querría hacer esto? Y le explicas, es que son límites. El Señor está protegiéndonos de las consecuencias de nuestro propio pecado. Yo sé que nos encantaría, como dice Priscila, estar con nuestros hijos en todo momento, caminar en la escuela y no, eso que está diciendo no es cierto, Pero la verdad es que no.
No podemos estar con ellos siempre, todo el tiempo. Quisiéramos, pero no se puede. Por eso necesitamos a que ellos mismos escuchen y todo lo pueden pasar por el filtro de la palabra y ellos mismos descubrir por sí solos lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Y nuestro último paso, y no por ser el último es el menos importante, al contrario, es el más importante, es orar. En realidad, ninguna de las estrategias de las que hablamos o ninguno de los tips o sugerencias que estamos dándote hoy servirían si no tenemos oración. Y quiero platicarte de dos mujeres en el Nuevo Testamento, cuando en 2 de Timoteo está hablando Pablo y se refiere a Timoteo. Y habla y compara y describe la fe de Timoteo y dice que es como la fe que tenía su abuela y su madre. Y ellas son Eunice, la mamá de Timoteo, y Loida, la abuela de Timoteo. Y no conocemos mucho o casi nada de estas mujeres, pero eran mujeres que estaban orando, intercediendo y compartiendo su fe con Timoteo. Por si no lo sabías, Timoteo creció en una cultura llena de idolatría en Grecia. Era una cultura griega. Y la oración, la fe genuina que su abuela y su madre compartían, hicieron que Timoteo tuviera la fe que tenía. ¿Y cuál fue el impacto que Timoteo tuvo? Por él, por gente como él, por hombres como él y mujeres, ahora tenemos el Evangelio, nosotros hasta ahora. Lo que yo te quiero decir hoy es, y hablarle muy específicamente a padres o madres, que tal vez tú ahorita, tu corazón está estrujado, está triste, porque te imaginas esas estadísticas como papá o mamá y dices, ay, qué horrible, pero tú lo estás viviendo, tal vez. Tal vez tú tienes un familiar, un sobrino, una hija, un hijo que ha dejado la fe y no ha regresado. Y te quiero decir, la oración es tu arma más poderosa. Amén. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Y dices, mi familia está bien, yo estoy bien, pero hay familias que están sufriendo por sus hijos que no han regresado a la fe o nunca estuvieron en la fe. Como iglesia, como padres, como madres, como abuelos, como tíos, podemos estar orando. No te canses de orar. Nunca vas a saber el impacto eterno que tienen tus oraciones. Entonces no te canses de orar. Mira, la intención de este mensaje no es que sientas, sobre todo las mamás, a veces cuando escuchamos cosas así podemos decir, otra cosa más que tengo que hacer, otra cosa más en mi lista, otra cosa que no estoy haciendo bien. Pero esa no es la intención. Este es el llamado que tenemos como iglesia, como mamás, como papás, como iglesia, defender a nuestras generaciones. Si la ropa no se lava, no importa. Eso no va a tener ninguna repercusión. Si no pudiste hacerles una comida casera y tuviste que comprar una pizza, eso no importa. Esta es nuestro llamado y es un privilegio. Sí, es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad como carga. Es un llamado que el Señor nos ha encomendado de dirigir a estas generaciones, de invertir, de modelarles lo que es seguir a Cristo. Por lo que hagamos nosotros hoy, nuestras generaciones seguirán a Cristo mañana. Y debemos de darle prioridad a esto como iglesia y pelear. Hablamos mucho de la furia, pero es una furia santa de decir, no voy a permitir que me los arrebaten de la mano. Me voy a apropiar de eso y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Que mi casa no sea parte de esas estadísticas, que mis hijos no sean parte de esas estadísticas, que mis vecinos, esos niños que andan corriendo, que a veces vemos que están sin la supervisión de los papás y a veces nada más nos enojamos y decimos, ay, esos puercos que los dejan ahí, nadie está con ellos. Invítalos a tu casa, dales unas paletas de hielo, habla con los papás y dile, hoy los invito aquí y platicas con ellos, invierte en ellos, nadie lo está haciendo y ellos lo necesitan. Y debemos de tener esa furia santa para defender a esas generaciones que el enemigo nos está robando. Yo creo que la mejor manera que podemos hacer para terminar este mensaje es orar. Vamos a orar por nuestras generaciones ahorita en este momento. Señor, gracias. Gracias por traer este tema a nuestra atención, Señor. Gracias por enfrentarnos con la verdad, aunque es incómoda, aunque duele, Señor. Gracias porque nos presentas tú la realidad que a veces tal vez ni queremos ver porque sabemos lo grave que es, Señor.
Padre, nada más pone en nosotros ese celo, esa furia, Señor, esa indignación, como tú la sientes, Señor. Que tú estás tratando de perseguir a ese hijo que está perdido, que tú estás intentando por todos los medios llegar a su corazón, Señor. Pon ese mismo celo y esa misma furia en nuestros corazones, Señor. Que lo que a ti te duele, Señor, nos duela a nosotros, Señor. Y que podamos ver cada oportunidad, ser sensibles a tu espíritu, ver a los niños, a los jóvenes, Señor, como tú los ves, a nuestros hijos como tú los ves, y que podamos identificar cada oportunidad que se nos presenta para invertir, para hablar, para traer verdad a sus vidas, convicción a sus vidas, y sobre todo que seamos ejemplos, Señor, para ellos, que podamos modelar con nuestras acciones, Señor, lo que dice nuestra boca, Señor, para que vean en nosotros lo que es seguirte a ti, los beneficios que hay en seguirte a ti, que la vida está en ti, que la verdad está en ti. Sabemos que en ti tenemos la victoria, Señor. Sabemos que sí, el mundo está terrible ahorita, Señor, pero tú has vencido al mundo y amén. Tú eres nuestra esperanza, porque tú estás con nosotros y con nuestros hijos, Señor. Oramos por esas generaciones que están ahorita alejándose, Señor, que están ahorita dudando de su fe, Señor. Trae convicción, que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones de rendirte sus vidas y comprometerse a ti, que sean sellados con tu Espíritu, Señor, y no haya marcha atrás, Señor. Gracias te damos porque podemos clamar a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.